Gloria al Señor. Gracias, pastor amado. Bendecidos y bendecidas sean todos y todas. Yo sé que estamos violando todas las leyes del universo. Ya usted está en la zona de desgaste. Entonces vamos a tener que depender absolutamente de la gracia del Señor. Y que usted pueda reconocer: yo estoy agotado, estoy cansado, ha sido un día extenso, pero mi espíritu está presto para escuchar la palabra del Señor. Amén. Yo voy a ser diligente en aprovechar nuestro tiempo al máximo, porque creo que todo esto que ha venido dándose desde el jueves sigue acumulándose en nuestro espíritu, y aquí ha habido impartición y palabra de cada uno de los exponentes para estar un año buscando y escudriñando la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a aprovechar el tiempo, vamos a buscar en la palabra y vamos a entrar en materia. Gracias al pastor Oscar por su cariño, por su amor, por su disposición, por la pasión de ver el cuerpo de Cristo edificado en esta ciudad. Vamos a manejar algunos textos. Quiero simplemente dirigirlo a Romanos capítulo 16, verso 25. Continúo con la temática porque creo que es importante que tratemos de clarificar lo más preciso posible todo este asunto, diga conmigo, del misterio. Para mí ahí está la clave de una vida victoriosa en Cristo. Podemos especializarnos en la periferia, podemos especializarnos en los subtópicos, pero si vamos al corazón del asunto, necesitaremos ser diestros en poder entender y comprender las riquezas de este maravilloso evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, la temática que hemos venido trabajando ha tenido esa intención de traernos a través del tiempo hasta que aterrice en el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Esto no comenzó con nosotros. Dígalo conmigo: esto no comenzó con nosotros. Esto no comenzó cuando usted respondió al llamado de salvación en Cristo. Hemos visto desde el jueves que esto comenzó en una dimensión que usted y yo no existíamos, que usted y yo no estábamos, que usted y yo no tuvimos que ver con las decisiones que se tomaron. Fueron decisiones, como dice Pablo, según su beneplácito, porque se había propuesto en sí mismo, porque Él quiso hacerlo de esta manera. Y dice que todo aquello que se decidió, todo aquello que se había propuesto, lo encerró en un misterio. Diga conmigo: en un misterio que estaba destinado a revelarse en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Por lo tanto, de ahí entonces es que parte la historia. Vimos que Génesis 1 no es el comienzo del propósito, sino el inicio del tiempo. El propósito comenzó en la eternidad, pero el tiempo comienza en Génesis. Por eso es que Juan 1:1 habla de un principio, para identificarnos que esto fue antes de aún el tiempo haber comenzado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él todas las cosas fueron creadas, y nada fue creado sino por medio de Él. Bendito sea Dios en Cristo. Por lo tanto, entender entonces que todo esto comenzó en un tiempo y que ya para Dios estaba todo terminado, pero no había sido manifestado en el tiempo, entonces nos ayuda a entender los tratos de Dios a través de la historia. Empezamos entonces a descubrir que el asunto de la cruz fue antes del Calvario, fue antes de aparecer en la historia. Porque si el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que la cruz tenía una dimensión eterna. La cruz es más que un pedazo de madera. La cruz es una disposición para agradar y servir a la voluntad de Dios. Por eso es que Él viene
hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios requería, exigía y demandaba que la justicia de Dios se cumpliera. Para que la justicia de Dios se cumpliera, tenía entonces el postrer Adán que redimir al primer Adán. Por lo tanto, la cruz del Calvario es la cruz del tiempo, pero la disposición de Cristo es la cruz de la eternidad. No solamente la cruz es eterna, no solamente la cruz aparece en el tiempo, sino que la cruz también se nos dice que la debemos de cargar todos los días. Por lo tanto, la cruz fue, la cruz apareció en el tiempo y la cruz tiene que ser parte de la marca de nuestra vida en el propósito de Dios. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Por lo tanto, empezamos a darnos cuenta que este asunto de la cruz no aparece solamente en el tiempo, sino que fue diseñado en la eternidad, pero que tiene que también ser vivido y experimentado en nuestra vida diaria. El asunto es que cuando hablamos de la cruz en el tiempo presente, la gente piensa que son las pruebas que están viviendo, que son los sufrimientos que le han tocado. Y venimos a veces con un programa religioso que traemos de lo que hemos visto y lo que hemos recogido en el tiempo, y pensamos que la cruz de Cristo es una vida sufrida. La cruz de Cristo es un propósito y un diseño marcado para los escogidos de Dios. Por eso es que usted toma la cruz, porque usted está vendido, usted está sellado, usted está ligado al cumplimiento del propósito de Dios. De que en el cumplimiento del propósito se sufre, eso nadie lo puede discutir, pero Dios no te salvó para que sufriera, Dios te salvó para que cumplieras el propósito eterno que Él se había propuesto en Jesucristo. Eso entonces nos lleva a entender que lo que Cristo viene a manifestar en el tiempo ya estaba consumado en la eternidad. Por favor, entienda esta declaración, y hoy quiero ser un poco más maestro porque vamos a trabajar algunas cosas muy críticas. Lo que Cristo hizo en el tiempo, lo que Él manifestó en el Calvario, ya había sido consumado en la eternidad, pero no se había dado a conocer. Por lo tanto, ¿qué es lo que Él venció y terminó en el tiempo que ya había sido consumado en la eternidad? Bueno, la vieja creación y la caída. Venció el pecado, venció y terminó el sistema del mundo, terminó la enemistad de la ley, venció y finalizó a Satanás, venció la carne y le dio fin. La persona que éramos en Adán ya no lo somos, ahora somos una nueva criatura en Cristo el Señor. Venció a su mayor enemigo, la muerte, que es el fruto del pecado. Si eso no fuera suficiente, la Biblia también establece que Él nos resucitó con Él en el poder de su resurrección y nos glorificó con Él. Por eso es que Pablo le llama a eso que había sucedido mi evangelio. Búsquelo ahí, Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, nótelo ahí otra vez la palabra, según que la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Diga conmigo, ya se manifestó. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer para que las gentes obedezcan a la fe. Esta declaración lo único que puede producir es lo que el último verso dice: una alabanza al único y sabio Dios,
sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Por lo tanto, para Dios nunca ha habido un plan aparte de Jesucristo. Dígalo conmigo. Para Dios nunca ha habido un plan aparte de Jesucristo. Colosenses 1, 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, diga conmigo, para que en todo tenga la preeminencia. Por lo tanto, Dios se ha propuesto que todas las cosas se reúnan en Cristo. Por eso es que Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Y ayer descubrimos qué fue lo que se reconcilió. Las 4 dimensiones que se perdieron en el Génesis, Cristo las reconcilió para nosotros. Por lo tanto, usted no tiene que andar buscando a Dios en sitios, porque Dios se le metió por dentro. Usted no tiene que estar tratando de sentir a Dios a través de cosas, porque ahora Él es tu propia vida. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Ahora usted no tiene que estar buscando a ver qué le dice este símbolo acerca de Dios, porque Cristo es la consumación de todo lo que Dios había hecho en la historia. Todo el pasado, todo lo que los profetas anticiparon se ha cumplido, está reunido, está presente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo no tengo que ir al pasado, yo no tengo que buscar los símbolos, yo no tengo que ir a la sombra, porque lo que aquello señalaba ahora se me ha metido por dentro. Estoy ligado a Cristo porque Él ha venido a morar en nuestro espíritu. Esto implica entonces que todo lo que Dios hizo en Cristo, que es el espíritu vivificante, requiere un nuevo orden. Dios no está poniéndole parchos a lo que Él quiere hacer. Tú no eres una obra rehabilitada, tú eres una nueva criatura. Lo voy a repetir porque algunos piensan que es que Dios los está haciendo mejor. Dios no te está haciendo mejor, te está haciendo nuevo. Él no te está haciendo mejor. Él no quiere que tú seas mejor cada vez. No, Él no le interesa que yo sea mejor. Él lo que quiere es que Cristo sea formado en nosotros para que Él pueda ser la razón de todo lo que hacemos. Por lo tanto, tú no eres una obra rehabilitada. Tú no eres una coincidencia en el planeta. No fue que de repente tú apareciste y te cansaste de pecar y dijiste yo voy ahora a aceptar a Cristo. Él te había marcado desde antes de la fundación del mundo, te separó en Cristo y tú estás aquí hoy. Óyeme bien, porque Dios había decidido que tú llegarías al Hijo. Esto no lo dice Tommy Moya, esto lo dijo el mismo Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, yo estoy aquí porque a Él le plujo, a Él le dio la gana. No había pecado, no había cáncer, no había muerte, no había droga que te pudiera resistir cuando el tiempo llegó para tú responder a la palabra de salvación en tu vida. Por lo tanto, ¿de qué te puedes gloriar? Si esto es una obra de la gracia de principio a fin. Desde antes de estar aquí, ya Dios nos había visto
en Cristo. Pablo decía que él había sido escogido desde el vientre de su madre. Usando la analogía de Jeremías, está hablando que este misterio, que no lo podemos comprender con nuestra mente natural, pero que en Cristo se puede explicar. Y si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas están siendo hechas, ¿qué? Nuevas. La pregunta que habría que hacerse entonces es: ¿cuáles son las cosas nuevas que Dios ha establecido? Porque a veces pensamos que lo nuevo es dejar de hacer cosas del mundo para hacer cosas religiosas. Y nos metemos a edificios como estos, a cantar 3 rápidas, 2 lentas, a escuchar un mensaje para irnos a sobrevivir allá afuera, para que la semana que viene vuelva acá, para que me vuelvan a motivar, para ver si termino los 7 días de guerra con el diablo que voy a tener, para volver otra vez la próxima semana, para ver si logro terminar esta semana también. Entonces estos ciclos enfermizos mantienen a la gente en un nivel de estancamiento superlativo. Pero cuando tú entiendes que la vida de Dios está en ti, todos los días tú vas de triunfo en triunfo, vas de gloria en gloria, porque en Dios tú siempre estarás ascendiendo. ¿Por qué? Porque Cristo está siendo formado en nosotros. De que en medio de esta realidad de la vida, yo tengo que a veces pasar por periodos de dolor, por situaciones complicadas. Hoy te voy a enseñar el misterio detrás de todo eso. Pero lo que tienes que saber es que esa no es la razón. Eso es el medio por el cual te van a promover. Ese no es el propósito por el cual llegaste. Ese es el entrenamiento para formar hijos maduros que sean capaces de, después que haya acabado todo, estar firme y seguir la batalla. Alguien aquí pudiera decirle amén a eso. Por lo tanto, en Cristo todo es nuevo. No hay nada viejo, no hay nada usado, no hay nada remendado, no hay nada incompleto, al punto que en Él usted está completo. Eso no lo dije yo, eso lo dice la Biblia. En Cristo estamos completos, de pies a cabeza. Lo que pasa es que yo sé lo que pensamos algunos: si el pastor supiera las luchas que yo tengo. Porque nosotros hacemos teología de nuestra condición. ¿Ve? Por eso muchas predicaciones terminan ¿en qué? En tu prueba, en tu lucha, en tu carga. Por eso Pablo no le importaba la carga de la gente, porque él sabía que si los afirmaba en Cristo, ellos iban a manejar su carga. Ellos iban a romper con su... ¿Alguien aquí me está entendiendo? ¿Por qué? Porque tu carga, cuando tú la comparas con la gloria que se te ha metido por dentro, empiezas a llamarla leve tribulación momentánea. Está produciendo en mí un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria, porque no estoy mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas. Y aunque este hombre exterior se va desgastando de día en día, el interior, dígalo conmigo, el interior, no lo de afuera, el interior se va ¿qué? Renovando. Por eso, de lo que hoy tú te puedes estar quejando, mañana estarás adorando precisamente por la misma razón. ¿Por qué? Porque tú no eres un creyente de condiciones temporeras, sino de revelación del misterio. Por eso es que si nosotros establecemos nuestra administración en las crisis de la gente, siempre encontrarán razones por qué estar débil. Porque cuando miro mi condición presente, hay más de un motivo para que alguien ore por mí, para que alguien me imparta unción, para que alguien me bendiga. Todo esto ya está consumado. Lo leímos. Ya estás bendecido,
ya Dios te ungió. Pero como estoy haciendo teología de mi crisis, estoy bajando a Dios a mi condición. Y Dios bajó a mi condición para elevarme a su naturaleza. Por eso el que estaba arriba descendió abajo, para llevarse a los de abajo arriba. Por eso es que usted está sentado con Cristo en lugares celestiales. Por lo tanto, mi condición no hace una teología. Mi condición simplemente revela lo que estoy viviendo en el momento. ¿Qué implica eso? Que yo puedo estar débil por fuera y por dentro más fuerte que nunca. Lo voy a repetir. Usted puede estar sin un chavo en el bolsillo, pero en su espíritu saber que ha sido enriquecido en todas las cosas. ¿Ve la diferencia? ¿Por qué? Porque usted está concentrado en la obra nueva del Espíritu. Porque en Cristo todo es nuevo. ¿Y qué fue lo que hizo nuevo? Bueno, la Biblia también nos dice, para que nadie se la tenga que inventar, nos dio un nuevo pacto, nos dio una nueva mente, nos dio un nuevo corazón, nos dio un nuevo espíritu, nos dio un nuevo sacerdocio, nos dio una nueva economía, nos hizo una nueva criatura, nos dio una nueva vida. Vivimos en un nuevo tiempo. En otras palabras, en Cristo todo es completamente nuevo. Diga conmigo, nuevo. El asunto es que cada vez que Dios mete algo eterno en el tiempo, ya lo vimos, ese tiempo ahora contiene algo de la eternidad. Y lo eterno no se puede sostener con lo que la tierra provee, porque lo que es de la tierra lo sostiene, pero lo que es de lo eterno, el Espíritu lo sostiene. Por eso es que lo que la carne produce, frutos de la carne dará, pero lo que produce el Espíritu, fruto del Espíritu dará. Así que para que esto eterno funcione en lo natural, Dios tiene que dispensar lo que lo va a sostener. Tiene que dispensarlo. ¿Recuerdan aquella palabrita del primer día? Dispensación. Que Dios imparte lo requerido, para que ahora usted no tenga que depender de lo natural, porque ahora usted ha sido impartido con lo sobrenatural. Por eso es que usted se desgasta por fuera y se renueva por dentro. Por eso es que con este oído escucha noticias y con el oído del Espíritu escucha lo de Dios. Por eso es que estos ojos ven la crisis a mi alrededor, pero con los ojos del Espíritu veo la obra terminada de Cristo y la reconciliación. ¿Alguien aquí me está entendiendo? ¿Por qué? Porque ahora usted empieza a caminar, Pablo lo llama de esta manera, en una nueva vida. Esa nueva vida es la vida del Espíritu, y para que esa vida en el Espíritu se sostenga, Dios tiene que impartir, dispensar, darnos lo que hará posible que esa vida funcione, y en la Biblia se llama la gracia. La gracia es la nueva economía de Dios. ¿Por qué? Porque tú mismo no lo vas a poder producir, por lo tanto tienes que depender absolutamente de la vida del Espíritu. Tú mismo no te la puedes manejar. ¿Cuál es el ejercicio vano de la religiosidad? Que la gente nos dice, pero tienes que esforzarte para que lo puedas lograr, y en el Espíritu te dice, no, mejor descansa y yo lo hago por ti. ¿Alguien aquí está entendiendo? En la vida de la carne te dice, sí, pero es que tienes que orar con más intensidad, y el Señor viene y te dice, descansa, descansa, ten comunión conmigo 24/7 y vas a darte cuenta que ya yo lo hice. Y cuando te levantes de ahí, vas entonces a caminar en lo que ya yo hice, y no te podrás gloriar en lo que tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque estás caminando en la
nueva vida del Espíritu. Pablo lo decía de esta manera: he trabajado más que todos estos apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. En otras palabras, nadie aquí se puede gloriar de nada. ¿Por qué? Porque si algo has logrado es por la gracia. Si algo lograrás es por la gracia. Si algo has tenido es por la gracia. Si algo has podido hacer es por la gracia. Bendita gracia de Dios. No solamente me salvó, no solamente me preserva, sino también que me hace capaz de poder cumplir con el propósito de Dios. Por eso, ¿de qué gloriarnos? Si lo que tenemos es porque nos lo dieron. Por eso es contra nuevo orden un creyente orgulloso. Acá en Honduras no pasa, pero en algunos sitios donde yo he estado, hay ministros que creen que hay que tirarle la alfombra roja porque ellos son la última Coca-Cola del desierto. De hecho, ni se pueden tocar porque se le va la unción. Entonces, la gente ve toda esta gafufia evangélica y creen que eso es el evangelio. Eso no es el evangelio, ese es el show de Hollywood en la iglesia. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Ese es Hollywood metido, porque tenemos ahora a Guille de Úrsula de alfombra roja, de Óscares cristianos. Aquí hay uno que se merece la preeminencia, el loor, la alabanza, el reconocimiento. De que honramos a los hombres por no lo que hacen y lo que tienen, sino por el Cristo que poseen y la gracia que imparten, es otra cosa. Pero eso también viene acompañado con un nuevo orden en el espíritu. Yo no me sujeto a nadie que no se sujete al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo que tiene preeminencia en el planeta. Yo no he sido llamado a sujetarme a la autoridad de nadie, sino a la autoridad de aquel que se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra, para que la preeminencia sea de Él y no de los hombres. Si usted empieza a predicar esto, muchos ministerios se van a estremecer, porque están establecidos en la manipulación, control y brujería evangélica, de decirle a la gente que si sales de nosotros caminarás maldito por la tierra. Jamás permitas que la obra de la cruz baje a ese nivel. No hay hombre en la tierra que puede maldecir lo que Dios ha bendecido en Cristo. No hay mortal, no hay sobre la tierra, no existe en el planeta alguien que pueda cancelar lo que la cruz ha logrado para Dios. No existe. Por lo tanto, nuestra honra mutua está basada en que estamos sujetos a la cabeza. Lo voy a repetir. La honra mutua es que estamos sujetos a la cabeza. Y si no estamos sujetos a la cabeza, estamos descolgados del cuerpo. Y Dios no tiene compromisos con ministerios de nadie. Él tiene compromisos con el cuerpo de Cristo. Porque es el cuerpo el que ahora transporta el espíritu viviente y le da acceso legal al planeta. Eso fue ayer. Por lo tanto, en la economía de Dios, diga conmigo, todo es nuevo. Eso nuevo que Dios hace, lo tiene ahora que sostener. Y lo sostiene por medio de la vida del Espíritu. Esa vida del Espíritu ahora se convierte en el factor gobernante de todo lo que hace la nueva criatura. Por eso es que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué estamos bajo la gracia? Porque en la gracia ahora ha habido un cambio de ley. Y la ley que opera en la gracia es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora yo necesito un diseño externo que regule mi vida, porque ahora la vida misma de Dios está dirigiéndome a la obediencia de la fe. Es lo que Pablo dice.
Ahora todos los hombres conocen el misterio para obediencia a la fe. La gracia no te conduce a pecar, lo contrario, la gracia te conduce a poder amar y servir a Dios como jamás te habías imaginado. ¿Pecaremos pues para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O acaso se nos olvidó que con él morimos, con él fuimos sepultados, con él resucitamos y con él también hemos sido glorificados? Por lo tanto, en la gracia, ahora el Espíritu de vida opera para poder hacer real lo que esta nueva criatura ha venido a manifestar en el planeta. ¿Qué es lo que esta nueva criatura ha venido a manifestar en el planeta? Bueno, que el misterio ha sido revelado. Por eso Pablo en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 2, lo declara de esta manera: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros los gentiles. Hasta ese momento los propósitos de Dios se habían manifestado solo a los judíos, pero Dios levanta a Pablo para que ejecutara la administración de la gracia entre los gentiles, aunque fue Pedro el que inició el proceso. Lo grande de todo esto es que aquí empieza a manifestarse un proceso, porque si alguien va a ser administrador de la gracia, tiene que ser formado en los ambientes más hostiles y castrantes de aquello mismo que él ha sido destinado a administrar. Esta es la experiencia de Pablo, el que fue de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. De repente se ve deshaciéndose de toda aquella vanagloria de su identidad nacional, de su identidad religiosa y de su identidad en los logros que había alcanzado en el judaísmo, y ahora todo aquello lo da por basura con tal de ganar el conocimiento y la excelencia de Cristo. Por lo tanto, ahora empezamos a descubrir que aquellos que van a administrar la gracia son procesados, pasan por momentos complejos, pasan por situaciones inexplicables. La idea del proceso no es amargarte, es poder hacer posible que no dependamos de nuestra habilidad humana para poder descansar en la vida del Espíritu. Esto tiene en la Escritura un proceso y se llama el proceso de quitar lo primero para establecer lo segundo. Dígalo conmigo: quitar lo primero para establecer lo segundo. Según la palabra, todo lo que en Dios es segundo siempre es mejor que lo primero. Escuche bien, todo lo que en Dios es segundo siempre es mejor que lo primero. Usted encuentra este principio a través de toda la Escritura, y cuando lo descubrimos nos ayuda a poner en perspectiva los procesos, las luchas y la manera en que el propósito de Dios se cumple de acuerdo a su diseño. Hebreos capítulo 10 verso 9 lo dice así: luego añadió: he aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer ¿qué? Lo segundo. En el contexto se está hablando acerca del nuevo pacto, y el escritor está haciendo un contraste entre lo viejo y lo nuevo, lo primero y lo segundo, el primer orden y el segundo orden. Todo lo que el primer orden representaba señalaba a lo que había de venir. Por lo tanto, en el primer orden usted encuentra un cordero que había que sacrificar, había que ir al templo, había que tener un sacerdote, había que tener un sumo sacerdote, había que tener toda un montaje de cosas, de fiestas, de panes, de levaduras, de sin levadura, de perfección. Todo aquello no era lo verdadero, aquello era la sombra
de lo que se estaría manifestando en el tiempo. Por lo tanto, Cristo entonces es el verdadero Cordero, el verdadero sumo sacerdote y el verdadero templo. Para que esto entonces cumpla su propósito, todo el orden anterior tiene que haber cumplido la razón por la cual fue establecido y se dejó para que el tiempo en la historia. Me explico. Por cuanto el hombre había pecado, había sido destituido de la gloria de Dios, Dios entonces incorpora la manera de conectarse con el hombre. ¿Cómo lo hizo? Por medio de sombras, de tipos y de figuras, y establece todo un orden y llama a esta nación los hijos de Israel y los pone como modelo en el planeta para que pudieran señalar por medio del orden religioso, de la forma en que fueron constituidos como nación, que pudieran señalar lo que Dios en el tiempo estaría manifestando, que ya había decidido en la eternidad. Y establece entonces un tabernáculo, y en aquel tabernáculo hay un atrio, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Cada cosa tenía un propósito, cada cosa tenía una razón. Al pueblo le da fiestas, le da lunas, le da símbolos, le da órdenes que no tenían nada que ver con lo espiritual. ¿Por qué? Porque la economía no era para lo espiritual, era para Dios mantener contacto por medio de intermedios. Para venir a sacrificar, el sacerdote tenía que aprobar la ofrenda y tenía que ofrecerla. Todo aquello estaba señalando hasta que llegara el cumplimiento del tiempo. Cuando el cumplimiento del tiempo ya madura, aparece Cristo, nacido de mujer, bajo la ley, para los que estaban bajo la ley. Por lo tanto, todo lo que aquello significaba, de repente encuentra su cumplimiento en la persona de Cristo. Él es la verdadera Pascua. Él es la consumación de todas las fiestas. Él es el verdadero Cordero. Él es el verdadero templo, al punto que aún Pablo dice, porque la roca que allí brotó agua era Cristo, y también la nube que los dirigía era Cristo, y todo lo que ellos vivieron era Cristo. Por lo tanto, toda aquella sombra estaba marcando que en algún momento de la historia apareciera la realidad. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios hace sombra en la tierra es porque ya hay algo terminado en los cielos, pero no se había manifestado todavía. Pero una vez se manifiesta, Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Y qué era lo segundo? Lo que lo primero anunciaba, lo que lo primero decía. Por lo tanto, yo no voy a un templo para encontrarme con Dios, porque ahora nosotros somos el templo donde Dios se encuentra con nosotros. Yo vengo a un edificio para reunirme con el templo. Y usted dice, ¿y eso es importante? Que sí es importante. Porque cada vez que usted y yo decimos vamos para la iglesia, todavía estamos viviendo en la sombra. ¿Por qué? Porque usted no puede ir a lo que verdaderamente ya usted es. Usted es la iglesia. Esto no es la iglesia. Esto no es el templo. El templo tiene piernas. El templo camina por Tegucigalpa. El templo pasa por San Pedro Sula. El templo está caminando. La razón por la cual la presencia de Dios llena la tierra es porque los que portan la presencia de Dios en la tierra están metidos en las cuatro esquinas. Alguien aquí debería de saber que cuando usted vino aquí, usted no vino a encontrarse con Dios, usted vino a encontrarse con alguien que porta una medida de lo que Dios le ha impartido. ¿Por qué? Porque yo no me puedo encontrar con quien vino conmigo. Imagínese que yo me quisiera encontrar con mi esposa y ella vino conmigo en el automóvil. Bueno, desde que me levanté por la mañana, me bañé, escribí, contesté correo, Dios conmigo y yo en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. ¿O acaso Él se quedó en el parking para que tú te encuentres con Él, para que lo vuelvas a encontrar en el parking cuando salgas? No, pero nuestro vocabulario religioso nos traiciona, porque eso es lo único que hemos escuchado. Vamos para la iglesia. No, usted no va para la iglesia. Somos la iglesia.
somos el cuerpo, somos el templo, somos la nación santa, somos el pueblo adquirido por Dios, somos el arca en la tierra, somos. No es que seremos, somos. ¿Por qué? Porque la sombra pasó. La sombra pasó. Y si la sombra pasó, entonces yo no necesito la sombra para que Dios me bendiga, porque se me metió por dentro. Hasta que usted no cambie el chip, jamás podrá vivir en el espíritu. Usted tendrá momentos en el espíritu, pero no vivir en el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños hablábamos como niños. Ese es el lenguaje de la ley. ¿Por qué? Porque todos los de la ley eran infantes. Pablo decía, eran como niños que necesitaban que los llevaran. Un ayo, la ley es un ayo. Era un tutor hasta llevarlos a Cristo. Yo quiero creer que usted no necesita un ayo para llevarlo a Cristo si ya Cristo llegó. Yo quiero creer que usted tiene mentalidad de heredero, no de infante que lo tienen que llevar de la manita. Alguien aquí sabe de lo que yo le estoy hablando. Por lo tanto, usted va a empezar a decirle, Dios, enséñame cuál es el lenguaje propio para que mi mente se reconfigure y empiece a hablar conforme a la palabra de verdad, a la palabra de justicia. Porque hay 3 niveles de palabra: la palabra de salvación, la palabra de justicia y la palabra de fe. Por lo tanto, yo necesito operar en las 3 dimensiones de la justicia de Dios: en la salvación, en la fe y en la justicia. ¿Por qué? Porque cuando usted opera en la palabra de justicia, usted está entrando en un término legal. Usted ya no está dependiendo de las cosas que le pasen. Usted determina el lugar donde usted va a estar caminando. Declara y habla: creí, por lo cual hablé. Esa palabra empieza a formarte y Cristo comienza a expresar quién verdaderamente nosotros somos en Él. Por eso es que hasta que no entendamos el misterio, estaremos dependiendo de sombras para sentir a Dios. Pastor, por favor, óreme. Me unge, por favor. Únjame para sentir al Espíritu Santo. Entonces, la sombra estaba allá. Entonces ahora el aceite se te metió por dentro y tú prefieres el aceite por fuera que el aceite por dentro. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a una fe sensorial de que tengo que sentir espeluscos, que tengo que sentir la presencia. La presencia se te metió por dentro, mi amor. La presencia camina contigo 24/7. Yo la siento desde que me levanto. ¿Por qué? Porque esto no es asunto de temblar, esto es asunto de saber quién eres en Cristo. Porque si estuvieras preso como Pablo estuvo en la cárcel, allí es que uno verdaderamente sabe de qué material está hecho. Pero si cuando tú estás en la cárcel estás conectado y estás escribiendo las cartas más profundas del Nuevo Testamento, entonces tú sabes que antes hablaba como niño, pero ahora hablo como hombre. ¿Por qué? Porque maduré en la fe de nuestro Señor. Por eso es que usted no necesita observar fiestas, porque la fiesta es Cristo. Y hoy tenemos la iglesia regresando a los Gálatas. Tenemos que celebrar las fiestas para recordar. Usted no tiene que celebrar fiestas para recordar. ¿Por qué? Porque ya Cristo es el cumplimiento. Él es la Pascua. Él es los primeros frutos. Él es la gavilla. Él es la ofrenda mecida. Él es la ofrenda de paz. Yo tengo una fiesta 24/7, no una vez al año. Por eso es que usted se sienta a comer en la mesa de la comunión del Espíritu. Pero esto, la gente lo oye y dice, eso no es así porque yo escuché al apóstol fulano. Sí, porque es que hacemos teología de lo que la gente dice sin revisar. ¿Me explico? Entonces, como la gente piensa que si alguien dice algo y tiene mucha gente en la iglesia, Dios lo aprueba. Y no medimos, no pesamos, no juzgamos.
Yo le estoy orando a Dios por una generación de creyentes maduros, que no se traguen todo así porque alguien se lo dijo, sino que lo procesen por la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el filtro, la cruz es por donde todo tiene que pasar. Si no pasa la prueba de la cruz, en otras palabras, si es viejo es antes de la cruz, pero si es nuevo es después de la cruz. Y no estoy diciendo cosas modernas, no, estoy hablando del nuevo pacto de la gracia, estoy hablando del nuevo sacerdocio, mejores promesas, estoy hablando de que ahora usted en Cristo es una nueva criatura, está completo, está perfecto, ha sido perfeccionado, está perdonado de una vez y para siempre. Ahora entonces usted empieza a entender, yo lo que tengo son problemas de la carne, no problemas de naturaleza. Y dejo de culpar al diablo por lo que tengo que asumir responsabilidad. Qué fácil. Qué fácil. Qué fácil. Echarle la culpa al diablo. No, porque tenemos más mentalidad de demonio que de dominio. Es más fácil reprender al diablo que cambiar un hábito de la carne. Porque eso requiere morir a ella. Eso requiere desvestirte del viejo hombre, papá. Eso requiere que tienes que dejar la vieja criatura y vestirte de la nueva criatura. Eso requiere tener que pedir perdón cuando falla. Eso requiere tener que humillarte delante de Dios. Y eso sí, que los religiosos lo detestan. Es mejor echarle la culpa al diablo y seguir enojado y dividiendo que decir, Padre, he permitido que la carne tenga más fuerza que el espíritu, pero ahora confieso que yo no soy ese pecado. Yo soy una nueva criatura en Cristo y me voy a alinear al orden de la nueva creación. Por eso es que mucha gente no sale de su miseria. Por eso muchos pastores piensan que porque la gente pasa aquí llorando es que Dios los tocó. Y a veces están llorando y se van llorando porque tienen una culpa, una carga que no los deja vivir, porque no le enseñan el nuevo pacto, donde aprendan que su pecado no es quien ellos son. Su pecado es el problema del residuo de la vieja criatura que tienen que reprogramar para que la nueva criatura, Pablo le llama eso, vivid en el espíritu y no satisfagáis los deseos. Pero para eso el misterio se tiene que revelar. Y usted dejar de tratar en su carne de producir lo que solo en el espíritu se puede lograr. Por eso hay tanta gente que van buscando liberación tras liberación. Salen de uno y se van a otro. Los llevamos a un encuentro, de allá salen, a los 6 meses hay que sacarlos otra vez. El viernes reprendemos las alturas, nos montamos en un helicóptero, le echamos aceite, petróleo, saliva, lo que sea, porque estamos buscando una vara mágica para ver cómo limpiamos los aires. Mi amor, ya esto se limpió hace rato. Esto se limpió hace rato. Esto no lo dije yo. Cristo le dijo a Natanael, el cielo está abierto. De ahora en adelante no se cerrará. Tú puedes estar seguro que los ángeles bajan y los ángeles suben. Yo camino no en cielos cerrados, yo camino en cielos abiertos. Yo no necesito pactar para que se me abra el cielo. Eso es un asunto de mayordomía, no es un asunto de abrir cielo. Es un asunto de yo saber dónde estoy parado, porque si sé dónde estoy parado, mi amor, quizás estoy pasando el peor momento, pero si soy fiel en lo poco, entonces estoy calificando para poder administrar lo mucho en el reino. Y alguno dirá, sí, pero es que yo llamé y pacté y se me abrieron las puertas, seguro. Dios honra, pero tú no haces teología de tu miseria. Tú te paras en la palabra, porque es la palabra de vida la que hace que todo en el mundo espiritual opere. Por lo tanto, empiezas a caminar. Y en vez de estar creando inventos para que la gente dé, ¿por qué mejor no creamos mayordomos que no hay que suplicarle para que den? Porque primeramente para ellos es el reino de los cielos. Esta es la gran diferencia. Por eso estamos donde estamos. Porque lo que tenemos es un circo.
Y la gente, en vez de empezar a aprender a ser buenos mayordomos, ¿por qué, mi amado hermano, podemos pagar un iPhone de $800 para usarlo para Facebook, para Twitter y para enviar 4 emails a la semana, pero no tenemos una conciencia de reino para poder financiar aquellas cosas que están avanzando el reino de Dios en la tierra? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo son transacciones como si Dios fuera un casino. Te doy tanto para que me des tanto, te doy tanto para que me des tanto. Quiero meter hoy una promesa. ¡Pam! Le voy a dar a la maquinita para que me traigas y me saques de este problema que llevo 20 años de irresponsabilidad. Tengo el colesterol por las nubes, pero sigo comiendo manteca, pero sáname, Señor. Mi amado hermano, eso no es el evangelio, eso es un juego lo que estamos teniendo. Pero bendito sea Dios en Cristo, que se está levantando una nueva generación de hijos maduros que le están diciendo a esa basura: no quiero más ese evangelio de la carne, quiero la vida de Dios que fluya. La gente va, circo, reciclaje. Hoy están acá, después se fueron allá. 4 locos abrieron otra obra allá, 3 se vinieron acá. ¿Me estoy explicando? Y no avanzamos. Y no avanzamos. Y estancado. Y todos los años en la misma cosa. La misma cosa. Pero si entendemos el orden, vamos a ir subiendo. Este año quizás habré tenido dificultades, pero la obra del Espíritu no se detuvo. El año que viene estoy manifestando quién verdaderamente soy. Esto va de gloria en gloria. Estoy creciendo, estoy aumentando, estoy expandiendo. Mi mente está siendo renovada. Estoy descartando conceptos, paradigmas, mentalidades. Yo no soy de este mundo, yo vengo de otra dimensión. Yo estoy aquí en el tiempo para manifestar lo eterno dentro de mí. Estoy aquí, pero no soy de aquí. Estoy sentado aquí, pero a la misma vez en lugares celestiales. Estoy en un estuche de carne que va a la tierra, pero también posee un espíritu que regresa a Dios, quien me lo dio. Estoy aquí, caminando por el planeta, pero a la misma vez estoy viviendo mi vida en el espíritu. Estoy caminando en otra dimensión. Alguien aquí debería de saber que viene un tiempo para tu vida donde Dios va a reconfigurar tan poderosamente lo que has venido viendo. Hay gente aquí que ya venía viendo esto en la palabra. Lo que yo he venido es a confirmarle a muchos de ustedes lo que el Espíritu ya venía trabajando, lo que ya el Espíritu venía inquietándote. Pero cuando ves el orden y la farándula religiosa, dice: yo no quepo ahí, yo no quepo ahí dentro, yo no quepo ahí. Te vas a quedar sin muchos amigos, te van a decir hereje. Es mejor que te digan, pero no seas parte del circo. Empieza a caminar en tu identidad, porque Dios va a honrar. Dios va a honrar quien verdaderamente Él te ha llamado a ser para Él en su reino. Camina. No regreses a la sombra. No regreses a la sombra. Camina en la luz. Camina en la luz, en el orden presente. Sé quién soy en Cristo. Sé que soy. Ahora no necesito ir a buscarlo allá para que alguien me toque para sentir su gloria. Cristo en mí, esperanza de gloria. Alguno oye esto y dice: Tommy Moya no cree en milagros. 190%. Pero la Biblia no dice que los creyentes viven de los milagros, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Por lo tanto, milagros todos los días. Pero tu sostén de vida en el Espíritu no es por milagros. Por eso es que el pueblo de Israel vio más milagros que lo que nosotros jamás volvamos a ver. Pero cuando estaban en la sombra y en el problema y en el desierto, ¿a dónde querían volver? A las ollas, a los ajos y a la miseria de Egipto. ¿Por qué? Porque no he visto un milagro que transforme a nadie. Lo único que transforma a uno, Pablo lo dice, es: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál es la buena,
agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Milagros pueden estar sucediendo aquí en este día. Milagros se pueden dar cada vez que se reúnen los santos. ¿Por qué? Porque cuando se reúnen los santos, este es el problema, que para nosotros milagro es alguien ungido que viene a orar por alguien para que se sane, pero los dones de sanidad que están en el cuerpo están ahí sentados, están ahí, están dados al cuerpo, pero como estamos tan fascinados con los ídolos de los hombres, estamos buscando a ver quién me ora para que me dé el milagro, y quizás a quien Dios quiere mandar a que te dé el milagro es el más mal que te cae dentro de la congregación, que tiene el don de sanidad y ese sí no lo recibo. Pero si viene fulano, yo llego a mi servicio tarde, pero puedo estar en un estadio 4 horas antes debajo del sol, porque yo quiero que Dios me dé milagro, y quizás el milagro está al lado del hermanito que tiene el don de sanidad, pero como subestimamos los unos a los otros, en vez de decir ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que debe de tener, sino que crea a los otros superior a sí mismo. ¿Para qué? Para poder recibir lo que él tiene de parte de Dios. Pero no, por eso hay gente, Malvin, que están bien hasta que usted le da un título. Le dio el título y se dañó. Bien, déle el título, se daña. Y se le da un título de estos grandes, ¿no? De los ungidos, más todavía. Si algo yo aprendí en el nuevo pacto, es que no hay título, hay funciones. Gracias, carismas. Usted ha escuchado gente, yo quiero llegar a ser apóstol. Llegar a ser apóstol si Dios es el que los constituye. Por eso le dije el primer día, hay apóstoles que los hombres nombran y hay apóstoles que Dios constituye. Son 2 tipos de apóstoles. Aquí está el poder de esta nueva criatura. Aquí está, sentado. Aquí hay dones, aquí hay gracias. Aquí están distribuidas en cada congregación. En cada congregación, ese es el cuerpo. Esos no son hermanitos que vienen ahí a escuchar una palabra de motivación para que puedan sobrevivir hasta la próxima semana. Ese es el cuerpo de Cristo que necesita ser edificado para ser formado en esa potencia de la vida de Dios que opera en ellos, para que cuando se congreguen y puedan dar. Pablo decía, para que cuando cada uno venga pueda expresar, pueda manifestar. Y unos vienen con salmos, con cánticos espirituales, unos vienen con gracia. Bendito sea Dios, que llegue el día donde se levanten los verdaderos profetas a exhortar y edificar la iglesia de Cristo. El profeta del Nuevo Testamento es un profeta que edifica, no es un profeta que le mete miedo a la gente, es un profeta que los edifica en el espíritu, que perfecciona a los santos. La Biblia lo dice, él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero algunos vienen con complejos del Antiguo Testamento que creen que son Jeremías y ahora tienen que operar en el nuevo pacto, donde tú edificas la iglesia. Y así el apóstol, y así el evangelista, y así el pastor, y así el maestro, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, la medida de una iglesia apostólica no es cuántas sillas tiene llena, es cuán activado está el cuerpo. Cuán activado está el cuerpo. ¿Cuál es tu don, tu gracia, el carisma? ¿Cómo te tenemos que perfeccionar? Pero es más fácil llenar un edificio que edificar un cuerpo. Más fácil. Haga 4 conciertos, diga 4 locuras ahí, ore por la gente que se caiga y que se levanta y tiene 300 la semana que viene. Métalos a un discipulado de proceso, quítale toda esa gafufia evangélica que traen, arráncale todos esos conceptos religiosos y yo le voy a decir, tendrá 20 por un año, pero tendrá 20 que van a sacudir el barrio donde está. ¿Alguien aquí está entendiendo? Tendrás 20, es verdad que no vas a tener mucho, pero los que tienes, cuando los sueltas, van a empezar a entender a cómo opera esto, y es cuestión de tiempo hasta que lo que reproducen es vida, no religión. Por lo tanto, el nuevo orden llega cuando el misterio se clarifica. Termino con esto. Las pruebas y dilemas de nuestra vida
no son otra cosa que Dios quitando lo primero para establecer lo segundo. Porque en Dios lo segundo es mejor que lo primero. El nuevo pacto es mejor y superior que el primero. La sombra es inferior a la realidad. La dispensación de la ley es inferior al orden de la gracia. Por eso en Dios todo nuevo tiempo comienza en oscuridad. Termino con esto. Génesis comenzó y la tarde y la mañana fue un día. Antes de que llegue un nuevo día, siempre hay un periodo de oscuridad. Antes de que Dios sacara a José al trono y hacerlo segundo en el imperio, pasó 13 años de oscuridad. Antes de Job ser restaurado 7 veces, pasó por un periodo de oscuridad. Antes de David ser el rey, corrió como un loco. Lo tildaron como que estaba desenfrenado. David lo buscó para matarlo, pero Dios quitó a David, a Saúl, que fue primero, y puso a David, que era el segundo. Cuando el Señor llegó al planeta, las tinieblas rodearon la tierra. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Fue a la cruz, murió. Cuando murió, dice la Biblia, y se oscurecieron todo, pero al tercer día salió a una nueva vida. Antes de usted haber llegado a este planeta, estuvo en oscuridad 9 meses antes de salir a una nueva luz. Lo segundo siempre es mejor que lo primero. Pastor, ¿y qué es esta prueba que yo estoy viviendo? Es tu noche oscura para salir a lo próximo que Dios está haciendo. Pastor, ¿y cómo sé cuando se acaba? Cuando el sol ya está trayendo sus destellos en la madrugada. Hoy, viernes, sábado, comenzó a las 12:01 de la medianoche. 7 horas más tarde salió el sol, pero ya era sábado. Tú saliste de la prueba, tan pronto entraste en ella, pero todavía no has visto la luz de ese nuevo día. ¿Por qué? Porque con cada prueba Él nos da la salida. Quizás todavía estoy en mi noche oscura, pero también sé que ya comenzó un nuevo día. El sol saldrá, veré la luz, porque lo segundo siempre es mejor que lo primero. Pablo lo dijo así: lo que para mí era ganancia, lo estimo como pérdida, con tal de ganar a Cristo. Lo segundo siempre es mejor que lo primero. Tu noche oscura es parte del proceso de madurez. Por eso te hago bien no sacarte de tu proceso, para que seas perfeccionado en él. Por lo que debo orar por ti es por fortaleza, no para que Dios te saque. Oraos los unos a los otros. Cada uno lleve su propia carga, pero cada uno también ayude a los demás a llevar la suya.
Porque Dios nos está perfeccionando para podernos confiar mayores riquezas de este maravilloso evangelio de Jesucristo. Esto no se le puede confiar a niños, porque después se glorían de lo que pueden lograr. Esto se le tiene que confiar a los que han sido procesados y saben que todo fue por pura gracia. Pablo en una dijo: porque soy más pecador que todos. Y el texto que comenzamos esta impartición el jueves dice: porque yo, el más pequeño entre todos. La gracia tiene la impresionante habilidad de sacar lo tuyo para que lo de él sea lo que brille. Por eso en el proceso de oscuridad el orgullo no los van a quebrantar, la altivez, la religiosidad, para que después que todo haya acabado, estar firme y ponerte la armadura de Dios, porque pasaste la prueba con honores, con honores. Y yo declaro en el nombre del Señor que lo que puedas vivir o estés viviendo no te va a destruir, te va a perfeccionar. Quizás estás como Habacuc. ¿Por qué sufren los justos y los impíos son prosperados? Y Dios le dice a Habacuc: si te digo, no me vas a creer. He aquí yo levanto un ejército para venir contra mi pueblo. Le dice a Habacuc: levántate, ponte de pie, escribe la visión y declárala en tabla. Y aunque se tome un poco de tiempo, se cumplirá. El mismo hombre que comienza quejándose en el capítulo 1 termina con una alabanza en el capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, aunque no florezca, porque ya yo escribí la visión, y la visión no dice que vamos a morir así todos. Aunque no florezca la higuera, ni haya vaca en los corrales, ni la vid dé su fruto, con todo y eso yo me gozaré en Jehová, Señor de mi salvación, el que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Eso es un hombre procesado. Por lo tanto, amada hermana en Cristo, yo no sé lo que puedas estar viviendo, pero Dios te fortalece hoy. Amado pastor, yo no sé qué lucha, frustración, conflicto, carga, desgaste, agotamiento, qué cosas no vivimos. Yo oro que Dios fortalezca tu hombre interior y te dé sabiduría para ver más allá de lo natural. Yo declaro que serás fortalecido y fortalecida, y que estos 4 días sirven para tu poder reconfigurar algunas cosas en ti, despejar aquellas cosas que han venido opacando, cargando y nublando la visión de Cristo. Todo tiene que regresar a Él, porque todo fue reunido en Él. Por lo tanto, yo oro que su gracia, su potencia, su poder, su espíritu te fortalezcan en este día. Que lo que está débil se fortalece, torcido se endereza, sordo oye, ciego ve. Declaro en el nombre de Cristo que el espíritu de vida que resucitó a Cristo de entre los muertos vivifica tu cuerpo mortal, que aún se alinea cada célula, molécula en tu cuerpo que está desordenada. En el nombre de Cristo yo hablo vida, sanidad, que haya restauración,
que ahora desaparezcan tumores, que desaparezcan aquellas cosas que están ahora mismo circulando por ese proceso humano y natural del desgaste. Yo declaro que la vida del Cristo resucitado afirme, sane, liberte nuestros cuerpos mortales. Declaro, aleluya, que aunque sufras un poco de tiempo, Él mismo te afirmará, te establecerá y te fortalecerá hasta el día del fin. Que no vas a retroceder como algunos lo hacen, sino que vas a proceder. A proceder. Vas a caminar. En ocasiones con lágrimas, en ocasiones con dolor, en ocasiones con pérdida, pero sabes quién eres y vas tras el blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo declaro que tu casa, tu matrimonio, tu vida, tus hijos no morirán por una bala perdida ni serán una estadística más de la droga. Yo declaro que tu simiente bendita, tu simiente bendita, los hijos de tus hijos son benditos porque tú eres parte de la simiente bendita. Desde que viniste a Cristo, el cual fue hecho maldición por nosotros para que heredáramos la bendición, ninguna maldición llegará a tu casa, ninguna cosa tocará tu morada, ninguna cosa echará a perder el fruto bello de la justicia. Declaro en el nombre de Cristo el Señor que los que se han apartado regresan porque están destinados para esta salvación gloriosa. Declaro que el esfuerzo que has hecho para que tus hijos conozcan el camino de la verdad no es en vano. Ellos caminarán a la luz de la verdad que se les ha revelado, y declaro que serán cubiertos y protegidos en Cristo donde quiera que vayan, desde la universidad hasta los salones más ejecutivos y exclusivos de esta nación. Declaro que entre nosotros se levantarán hombres y mujeres prominentes como Daniel, con un doble espíritu superior al de sus contemporáneos. Declaro en el nombre del Señor que si tienes un hijo incapacitado, la gracia de Dios te sostiene y aún te dará mayor capacidad de resistencia para poder comprender que aún en medio de todo eso tienes una palabra de gracia para aquellos que no lo comprenden. Declaro que donde hay doble aflicción, habrá doble manifestación de su gracia. Tú estás más que bendecido y no te faltará nada. No te faltará nada. No te faltará. Yo siento que aquí hay una expresión de gracia del Espíritu. Sacan de rebesica la bazooka. Apasionanos, porque tú nos anhelas celosamente. Tú nos anhelas celosamente. Revélanos a Cristo. No nos queremos gloriar sino en Él y en este crucificado. Oh bendita cruz, donde se clavaron el acta de decretos que contra nosotros estaba. Allí expusiste a los principados, allí expusiste a las potestades, allí detronaste todo aquello que había ocupado el lugar de los hijos y nos reposicionaste, y ahora nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Oh, con razón las naciones venían a adorarte, y en la visión apocalíptica vemos que podemos, y los ancianos tiraban sus coronas y adoraban al que estaba sentado en el trono, al Cordero inmolado de Dios. Oh, la cruz dividió la historia. La cruz dividió los pactos.
La cruz dividió el orden. Oh, la cruz. No me gloriaré si no es en ella. Cierre sus ojos. Y quiero hablarle a cada pastor, profeta, evangelista, maestro que esté en este lugar. Cierra los ojos. No me mires a mí. Esto para mí no es nuevo y lo he predicado. Mi gente sabe cuánto hemos hablado de esto. Herederos sin herencia. Pero yo sentía cuando el pastor predicaba y hablaba y enseñaba que hay muchos aquí que nos rompieron la teología. Y él solo predicó. Y el Señor me pone en mi corazón que te lleves el CD, no hoy, sino desde el primer día, son 3, y te vayas a la Biblia. Nosotros así le decimos a las ovejas: vaya, lea. Pero yo le estoy hablando aquí a los pastores, profetas, yo no sé quién. Yo sé que las ovejas que están aquí, a mí por lo menos, que soy el que estoy organizando acá, ya no van a escuchar otra cosa. Ellos ya no van a querer figura. Ellos ya no van a querer cosas. Ellos ya fue revelado. Nuestra iglesia, Ministerio Mundial Sembradores de Vida, entra en otro nivel, porque ya mi gente fue expuesta. Y ellos no van a permitir que yo llegue con otra cosa. Por ende yo tengo que cambiar. Y tal vez no es mucho, porque ellos lo saben. Y esa es mi bendición, atreverme a traer a este varón. Aquí estuviera lleno si hubiera traído a otro, seguro. Pero no pueden venir los que se les rompe la teología que llevan, el antiguo. Y todos los que están aquí, yo sé que no te atreves a traer tu líder por eso. Y veniste porque sos mi amigo. Lo voy a decir claro, porque te puedo devolver los 200 lempiras. Y a algunos les di la tarjeta. Entonces, el que vino solo no le convenía traer un líder, porque va a desnudar lo que estamos haciendo. Y no lo haces por maldad, lo haces porque es lo que te han enseñado. Pero hoy que hemos sido expuestos, yo reto: Arévalo, vos lo vas a hacer porque yo sé que vos me amás a mí. Tavo, vos ya sabés esto. Pero mi gente, hay otros pastores aquí que si no cambiamos esto, la demanda que viene después de lo que es. Usted tiene que ir a comprar ahí los 3 y se va. Y toda esta Semana Santa, en vez de irse a desnudar a la playa, perdón, me equivoqué, se pone con la Biblia ahí, se saca el Strong, se saca todas las versiones, y le apuesto que ahí está todo. Simplemente sabemos lo que nos han enseñado. Y el que te enseñó posiblemente no es ni mala persona, pero como esto viene de generación tras generación, Peter, veo cómo te disfrutas, porque tú estás en esto. ¿Cuántos tenemos que cambiar esto? Hay unos de nosotros que hasta vamos a tener que cambiar ya de padre espiritual. No, espérame. Porque ya cuando Él te diga todo ese montón de cosas, imagínate, Vicky, que yo te diga, aunque con vos te he dicho todo esto, vos es la que te tenés que fundir. Pero yo, a mi iglesia, sembradores, vayan a estudiar. Johnson, a estudiar. Todos ustedes, pastor de Costa Rica,
Estás aquí, qué bendición. Veniste acá. Pastor, y cada uno de los que están acá, Pastor Francisco, quiero traer a este hombre acá, quiero honrarlo. Pastor Tommy, este hombre, quiero presentártelo en público. Si están filmando, yo quiero que salga esto. Este hombre es el pastor que se quema la vida en todas las cárceles de Honduras. Este hombre ama de verdad, porque ahí no es fácil, ahí no se gana nada. Y este hombre, pastor, seguro que está en la gracia, porque irle a predicar allá a esa gente de pecado lo matan. Este hombre es esperanza. Este hombre lleva buenas noticias a ese lugar. Yo te dije hoy, yo te quería presentar a Tommy. Pastores que están aquí, este va a ser nuestro secreto. Yo no le voy a contar a tu congregación que oíste esto. Tú vas a ir a comprar ese montón de... No me volvás a invitar a tu iglesia, porque te suelto esto. ¿Ok? Me fui ya de los medios, yo creo. Vayan a comprar los CD, los encargan, 1, 2, 3. Estudiamos. Estudie. No lo vea él, vea la palabra. Él sacó vida, él tiró vida, él tiene su estilo lindo, precioso, pero en nuestro estilo tenemos que entenderlo. Unos más serios, unos caretubos, unos que parecen limón, otros alegres, pero cada uno hágalo. Mañana, pastores, mañana traigas todo su liderazgo. Es más, traiga hasta lo que no. ¿Por qué? Mañana vamos a enseñar cómo fructificar, cómo multiplicarnos, qué pasa, qué hay que hacer. Y todos queremos eso. Todos queremos conquistar la nación, todos queremos conquistar Honduras, todos queremos traer almas para Cristo. Pero nosotros los pastores hacemos el trabajo y nuestros líderes. Entonces mañana será un buen día. ¿A qué hora me vengo, pastor? 5 de la tarde esté aquí para agarrar buen puesto, buena silla. Y todo mundo, los líderes de grupos, mañana me traen a su gente. Traigan a toda la gente, los líderes de mi iglesia. Pastores, los invitamos. Si tienen otros pastores amigos, díganle, mañana vamos allá. Háblenle, no tengan miedo, no se va a cobrar. Bendición. Los amo a cada uno por nombre, a cada uno lo bendigo que esté aquí. Los que estuvieron todas las horas, la iglesia, Ministerio Mundial Sembradores de Vida, yo quiero que se ponga de pie. Yo quiero que vengan para acá, mis niños, la gente que ha creído en lo que Dios ha puesto en nosotros, en mi esposa, que nos hemos quemado la vida, que estos eventos los hacemos con amor, mi gente, que lloramos juntos, que nos amamos. Todos nosotros, vengan, esta es nuestra iglesia. Y hoy queremos decirles a cada uno de ustedes que lo que estamos haciendo es con amor, con pasión. Yo quiero, Pastor Tommy, que tú ores por nosotros como iglesia. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pies, amados, en honrar a nuestros hermanos de nuestra común fe. Padre, gracias por todo este tiempo tan maravilloso de afirmación, edificación, de empoderamiento en la palabra y en el Espíritu. Gracias por cada uno de los servidores que abnegadamente, Señor, han dispuesto de su finanza, de su tiempo, de sus dones, de sus gracias, de sus talentos para servirle al cuerpo de Cristo que vino a este lugar. Sin duda, como dice tu palabra, las obras de los santos no son olvidadas. Por lo tanto, yo te pido, Señor, que en gracia y en amor sean afirmados y fortalecidos en su hombre interior, para que puedan ver el fruto, Señor,
de todo lo que ellos han sembrado en servicio, en amor, en bendecir a otros por medio de aquello que tú le has confiado. Declaramos, Señor, que serán prosperados en todas las cosas. Señor, que no quedarán sin recompensa, no solamente material, sino aumento de revelación, de entendimiento, de sabiduría, de inteligencia, Señor, en tu palabra. Que puedan implementar e incorporar en su vida, negocio, familia, ministerio, aquellas cosas que hasta ahora no se habían entendido. Señor, que tú las clarifiques para que puedan ver el fruto de la palabra de justicia. Gracias por el pastor Oscar, por la pastora Ana. Gracias por el esfuerzo aún más allá de sus fuerzas. Te pedimos, Señor, que tú recompenses con creces. Señor, que en la fortaleza de tu espíritu caminen, que tú les refresques, les renueves, los fortalezcas en el interior y que puedan seguir dándole a otros lo que por gracia ellos han recibido. Afírmalos en tu verdad, establecelos en tu palabra. Señor, que cada día sea más preciso, que sea más diestro en la división de la palabra de verdad. Que cada día como perito arquitecto se encargue de poner el fundamento para que los que vienen tras él construyan sobre un fundamento sólido, y ese fundamento es Cristo. Gracias por su corazón, porque este hombre vive agradecido de tu obra, y es inevitable no ser bendecido por un hombre agradecido. Gracias por la labor que hace, el esfuerzo. Gracias por la mujer que le ha puesto al lado. Ayuda idónea para poder complementar la gracia que le has dado a él. Gracias porque será una familia próspera en todas las áreas de la vida. Prosperarán en sabiduría y en entendimiento, en materia y en finanzas. Señor, sus hijos serán prósperos y benditos sobre la tierra. Nada los tocará. Tú los guardarás en su entrada y salida, porque en ti están seguros. Gracias por ellos, en el nombre del Señor. Gracias. Mañana vamos, ahí está la mesa. Yo creo que los pastores van a ir a encargar los CDs, ¿verdad? Porque queremos que estudiar esto. Y si hay alguna gente, cada palabra que se ha predicado desde el jueves vale 100 lempiras. Usted la va escogiendo. Si puede hacerlo toda, pues gloria a Dios. El libro del pastor Tommy está allá, él lo firma acá, si ustedes lo quieren comprar. Y mañana ya sabemos, ¿verdad? En punto de las 5, traiga a toda la gente que quiera recibir.